y dará fruto. ¿Ok? El enlace de la tierra y los festivales agrícolas también proporcionan un vínculo importante entre el pueblo y la tierra de Israel. Elohim mismo prometió que el pueblo de Israel existiría ante él para siempre. Sin embargo, al mismo tiempo advirtió que el pueblo de Israel no necesariamente poseería la tierra de Israel para siempre. De hecho, el lenguaje muy fuerte, Elohim anunció: y si profanas la tierra, te vomitará, como vomitó a las naciones que fueron antes de ti. Y entendemos que eventualmente el pueblo de Israel se asimiló con las otras naciones. Y desde el principio entendemos que Elohim quiere que lo obedezcamos y le escuchemos a Él. El enfoque no es tradiciones o opiniones. Tenemos que entender que existen y tenemos que estar a conocer de eso. Pero la voluntad de Elohim va sobre todo eso. Si entendemos su voluntad, sabremos discernir. Pero ya cuando nuestra propia opinión o nuestros propios pensamientos se meten en el medio, se nos hace difícil. Y yo le he dicho al pastor que hay veces que estamos en Midrash, como se dice, y estamos todos bien, estamos todos tranquilos, compartiendo, y estamos, como dice, rebotando de cada uno con ideas, y estamos entendidos, pero de momento llega lo que se llama, lo que yo le pongo el título, le digo al pastor, se llama PTSD religioso. Y se dice una sola palabra. Y ahí todo el mundo se... No puede ser así, no puede ser así. Y la mayoría del tiempo no estamos contradiciéndonos. Estamos de acuerdo, solo que cada cual tiene un punto por encima del otro. Pero los puntos son iguales. Yo le digo a ustedes que el pueblo de Israel va a ser salvo. Y usted me dice, ¿y las naciones también? Sí, pero yo te dije, te estoy dando el orden. Todos vamos a ser salvos. Pero Elohim estableció un orden. Yo no estoy diciendo que no vamos a ser salvos, porque yo sé que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo acepté al Mesías, creo en el Elohim de Israel y lo he aceptado. Y estoy dispuesto a enseñarle a mi familia. Yo no tengo que preocuparme por mi herencia, porque Elohim me dijo, obedéceme y daré fruto. ¿Ok? El segundo nombre se llama Hag, que se llama la fiesta. ¿Ok? El segundo nombre que le dan a la fiesta, los tabernáculos, es simplemente Hag, o la fiesta. Si alguien que vive en el norte de Nueva Jersey le dice que va a la ciudad, sabrá exactamente que la ciudad que va es a Manhattan, Nueva York, porque es conocida. ¿Por qué? Porque es popular en el mundo por sus skyscrapers, por el dinero, todo lo que promociona Nueva York. Todo el mundo sabe que si vas a la ciudad, vas a Manhattan. ¿Ok? El tercer nombre se llama Seman Simchatenu, la temporada de nuestro regocijo, que es la que estamos abrazando ahora mismo. Estamos regocijándonos, estamos danzando, cantando, compartiendo y aprendiendo, porque ese es el propósito. Cada ciclo bíblico, el cual cumplimos, que todavía no ha llegado la llegada del Mesías, es un tiempo de elevarnos. Y lo que nos va a dejar elevar es entender que estamos aprendiendo todavía. No lo sabemos todo y tenemos que estar conscientes de eso. No podemos cerrarnos. Una cosa es saber dónde estás parado, firme, como explica el pastor, y otra cosa es entender que mientras estés firme tienes que saber elevarte. ¿Ok? Este nombre proviene de la tradición judía y aunque no se encuentra específicamente en la Escritura, se basa en la Escritura, en particular en Deuteronomio 16, versos 13 al 15. Y dice, 7 días guardarás la fiesta de los tabernáculos cuando hayas recogido tu era y tu lagar, y te regocijarás en tu banquete. Y tú, y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el forastero, y el huérfano, y la viuda que está dentro de tus puertas. Y de ahí es que ellos basan ese nombre. ¿Ok? Ahora, el salmista también nos manda a lo siguiente. Dice, serví a Jehová con alegría. Y Pablo también nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. El cuarto nombre, que es el que más popular, es Sukkot, tabernáculo. En Levítico 23 dice, Elohim describió esta festividad y ordenó, vivirás en cabañas,
durante 7 días. Todos los israelitas nativos habitarán en cabañas para que vuestras generaciones sepan que yo hice, gracias, yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y esto es bien importante porque esto está en la mayoría de lo que es las festividades. Y en los mandamientos, con el mandamiento de los tzitzit, la mayoría, al final del mandamiento no solamente dice que para que te recuerde de los mandamientos, pero te dice para que te recuerde que yo soy tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Y es un recordatorio importante porque ahí es que empieza el éxodo del pueblo de Israel al cual nos queremos injertar. Tenemos que entender por qué pasó lo que pasó y de dónde venimos. Porque si nos olvidamos de dónde venimos... Exactamente. Y voy a traer otro punto, pero todavía no. No me voy a adelantar. Ok, ahora. Tabernáculos en el tiempo de Yeshua. El periodo de 400 años que precedió el advenimiento del ministerio de Yeshua se ha llamado los años del silencio. En realidad, la pausa de 4 siglos entre Malaquías y Mateo fue una época de asombros, desarrollos dentro de la religión judía. Estos cambios afectaron la observancia de la fiesta de los tabernáculos, transformándola en la más elaborada y cautivadora de todas las fiestas de Israel. Se desarrollaron 2 ceremonias magníficas, las ceremonias de extracción de agua y iluminación. ¿Ok? Ceremonia de recogido de agua. Muchos de nosotros, en la sociedad occidental, damos el agua por sentado. Simplemente vamos al lavamanos y abrimos la pluma, olvidando a menudo lo preciosa que es el agua y lo necesario que es el agua y lo fácil que tenemos agua. Lo tenemos tan fácil que si no nos dan el agua, llamamos al lugar del agua y yo pagué el agua porque no tengo agua. Y tienes un complaint y ya tienes agua. Pero ese tiempo tenías que pedirle al Eterno para que te diera agua. Y eso requería fe. Requería aplicarte. Porque tenemos que entender algo. Por más que nosotros queramos oponernos a Elohim o imponernos a Elohim, si no estás dispuesto, Él no se revela. ¿Ok? Y, no es así en muchas partes del mundo y ciertamente no para el pueblo en los tiempos bíblicos. El agua era una cuestión de vida o muerte para los hijos de Israel, particularmente durante la jornada por el desierto. Y obviamente ya sabemos que habitaron en el desierto. Y es una perspectiva muy importante porque cuando entendemos que ellos habitaron en tabernáculos y en tiendas en el desierto, es una perspectiva que tenemos que entender con el Eterno, que el Eterno va con ellos. Pero también entendemos que el Eterno no se dio a ser tan importante que Él también habitó en un tabernáculo. Él no necesitó un templo labrado con oro. En ese momento Él dijo, yo voy a habitar como tú habitas, porque quiero que entiendas que yo quiero ser uno contigo. Pero me tienes que obedecer, porque mi santidad es lo más importante que existe. Para tú habitar conmigo, se requiere obediencia. Y eso es lo más importante que tenemos que entender. Esa es la perspectiva que yo quiero que usted tome de hoy. Si le puedo dar algo, es este ciclo bíblico, busque que quiere Yod Hei Vav Hei. ¿Ok? Seguimos. La ceremonia de extracción de agua se agregó a la fiesta de los tabernáculos para conmemorar la provisión de agua de Elohim en el desierto y también para pedir su suministro continuo de agua para la cosecha. Como entendemos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pascua, la fiesta de Shavuot, necesitaba que trajeran ¿qué? Frutos, los primeros frutos. Tú plantas, lluvia, frutos. Y entendemos que Rosh Hashanah es la cabeza del año. Si no tiene lluvia, para cuando llegue Pesach, no hay frutos. Pero si no hay frutos, ¿es por qué? Y a veces no prestamos atención a eso, porque lo tenemos todo por sentado. Entonces tenemos que entender que la dependencia de Elohim es importante y requiere obediencia. ¿Qué quiere Yod Hei Vav Hei?
¿Ok? Aquí le puse unos videitos del app de Rico Cortés, porque si llego a poner fotos que no estaban de acuerdo, puede ser que me hubiera dicho, pero ¿qué pusiste ahí arriba? La ceremonia comenzó al amanecer en el templo, cada mañana de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Una procesión de sacerdotes, músicos y otros fieles comenzó en el templo y continuó como media milla hasta el estanque de Siloé, en el extremo sur de la ciudad de David. Todas las mañanas, durante los 7 días de la fiesta, esta gran procesión recorría media milla desde el templo hasta el estanque. El sumo sacerdote, vestido de gala y llevando un cantero dorado, encabezó la multitud. Y siguieron los demás sacerdotes, los levitas, los músicos y todos los adoradores. Me perdí aquí. Ok, llegó al estanque, sumergió el cántaro dorado al estanque y lo llenó. Y luego se dirigió de regreso al templo y dirigió toda la procesión de regreso al templo a través de la puerta del agua. Y allí la multitud se detuvo cuando los trompetistas tocaron 3 toques de trompetas de plata. Y estoy entendiendo que esto es la fiesta de Sukkot y la multitud la seguía y eran millones de personas que estaban ahí y era un regocijo. Pero ellos estaban entendiendo que estamos regocijados, pero necesitábamos agua el próximo ciclo para poder seguir regocijándonos. Y es interesante porque estaba leyendo, preparándome para los jóvenes y tratando de explicarle un poco la fiesta, y estaba leyendo, no sé si era Ezra o Nehemías, que explica que cuando ellos se dieron de cuenta que tenían que seguir los mandamientos, que tenían que obedecer, que tenían que celebrar la fiesta de Sukkot, ellos lloraban y decía que no lo habían hecho desde los tiempos de Josué. Eso significa que obedecieron desde el principio, desobedecieron desde el principio. Y la tierra no dio fruto. ¿Por qué la tierra no dio fruto? Porque no estabas obedeciendo. Tu dependencia, como ahora, no tenemos tierra, ¿verdad? No tenemos una tierra en la cual tú labras y preparas. Pero es así de simple. Tu cuerpo es esa tierra, porque si no tienes vida, no puedes ir a trabajar y no puedes proveer. Pero la gente pide que descanse un día para Él. Y ahí tú recuperas esa fuerza para seguir adelante. Lo mismo se le dio a la tierra. Cuida la tierra, porque la tierra, si no la cuidas, te vomitará. ¿Ok? Yoreh Babé, ¿qué quiere Él? Entonces los sacerdotes cantaban o gritaban con alegría: sacarás aguas de los pozos de la salvación. Isaías 12, verso 3. Desde ahí el sumo sacerdote se dirigió lentamente al altar y subió a la rampa. En lo más alto de la rampa había 2 cuencas plateadas. Y el sacerdote vertió el agua del estanque de Shiloh en uno, y al mismo tiempo se vertió el vino en el otro, mientras los trompetistas tocaban las trompetas 3 veces más. Entonces la congregación y el coro de los levitas cantaron el Salmo 118, que decía: salva ahora, te ruego, oh Señor, te ruego que envíes ahora prosperidad. Un poquito de agua, perdón. Jugar con los jóvenes todo el día no es fácil. Okay. Ahora, esta ceremonia, y les voy a ser muy honesto, había escuchado, pero no la había puesto en su lugar. No sabía que era también en la fiesta de Sukkot. Y dice: si bien la ceremonia del vertido de agua tuvo lugar todas las mañanas del festival de 7 días, este segundo ritual, la ceremonia de iluminación, comenzó en la segunda noche y continuó toda la noche durante el resto de la fiesta. En hebreo se llamaba Simcha Beit HaShoveah, que traducido libremente significa el regocijo en el lugar de la extracción de agua. Ahora, en la Mishnah especifica que cada vez que ocurría este evento, no había luz que se apagara en Jerusalén. Ahora, curiosamente, esta ceremonia no ocurría donde se extrajo el agua, sino en el templo
mismo, en el área llamada el atrio de las mujeres. Y ahí le puse también para que, ¿sabes? Si Rico pongo una foto rara, pues ahí está todo como se supone que vaya. Dice, los levitas y los sacerdotes, junto con los músicos, con laudes, liras, címbalos, instrumentos de todo tipo, partían del atrio de los hombres arriba, atravesaban la puerta de Nicanor y bajaban los 15 escalones hasta el atrio de las mujeres. Mientras se dirigían hasta esta parte del templo, cantaron canciones del Salmo 120 al 134, y los salmos de ascensión, y está la puerta de Nicanor ahí y los escalones, ¿ok? Esto era una ceremonia que se hacía junto con la ceremonia del agua. La ceremonia del agua te recordaba que dependía de Elohim, la provisión de la ceremonia de la iluminación significaba que la presencia de Elohim estaba en ese lugar, ¿ok? Y iluminaba ese lugar, porque esa era la casa de Elohim. Y es interesante porque estaba enseñándole, cuando enseñé el Levítico, y esto es una experiencia que me ha pasado cada año, en cada ciclo bíblico, que entiendo una perspectiva nueva, obviamente porque entre más te abres, más se te da. Y cuando estaba leyendo el libro que me había recomendado Rico de Levítico para estudiarlo, me percaté que el autor, Jacob Milgrom, explica que el pueblo y las personas de ese tiempo tenían miedo a los demonios. Y como digo, ya he escuchado esto. Le tenían miedo a los demonios. Pero fue impactante como él explicó que el ser humano era más poderoso que el demonio. Porque el demonio no puede hacer que se vaya Elohim de su morada. Pero tú sí. Tu desobediencia y tu ego puede hacer que Elohim diga, porque el demonio nada es. Mientras tú obedeces, el demonio no tiene nada que ver contigo. Pero a la primera que tú desobedeces, Elohim no tiene nada que ver contigo. Y tenemos que entender eso. Porque algo más que he estado también escuchando, y les voy a dar muchas cosas porque tengo... se me pegó, ¿cómo te digo? ¿Cómo que dice el pastor? Él dice, el discípulo no es más que su maestro, pero se perfecciona imitándolo. Y me está empezando a pasar eso, que me entran pensamientos y como que tengo que frenarme y... me pasa también con el asado. Entonces estaba escuchando se llama Jordan Peterson, y él explica que el ser humano con los libros, las películas, se asocia mucho con el héroe o la víctima que va a ser rescatada y va a ser exaltada. Nunca con el villano. Nunca nos ponemos en ese lugar. Y yo creo que eso es un problema muy grande, porque si no te pones en el lugar del villano, no sabes si estás siendo el villano. No conoces qué está pensando el villano. Y puedes estar pensando lo mismo que él, pero como tú no te asocias con él, y como tú no eres como él, en tu pensar, pero en tu mente tienes que estar consciente de que cada historia bíblica te está queriendo enseñar algo de ambas partes. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué no hicieron bien? Y se pueden distraer con argumentos. Predestinación, todo fue predecido, así tuvo que pasar. Pero te puedes más enfocar en lo que te aplica más, porque estás viviendo, cada día vives. Y si no te aplica, por más que sea predestinado o no, si desobedece, afuera. Entonces tienes que enfocarte en entender cuál es tu propósito y cuál es la voluntad de George A. Buffett. Porque eso es lo que importa. ¿Okay? Ahora, Hoshana Rabbah. Y esta fue una de las que el año pasado me tocó fuerte y la estudié un poquito más este año. Y cuando la puse ahí ya. Y dije, ahí está, voy a decirle eso. Y de momento estaba, como le dijo, hago cosas de nervioso. Estoy en casa y ya me habían dicho, tienes que hacerlo. Pero esta vez la última vez me lo dijeron ahí el sábado, cuando salí los caballeros, el pastor me llamó y me dijo, tienes que enseñar. Y yo,
Pero esta vez me dijeron ahí con tiempo. Y pues me dio más tiempo para estar más nervioso. Estuve todo ahí, yo, "Uy, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir?" Entonces, pues, estuve repasando, dije, ok, enfócate, porque por más nervioso que estés, pues puedes practicar por lo menos. Estuve ahí practicando y yo leía esta parte y la puse ahí. Y yo no he leído lo que dice el Salmo 118. Solo he leído eso, oh Señor, sálvanos. Pero, ¿sabes? Si no leo todo el Salmo, no entiendo el contexto del Salmo. Vamos a ir allá, pero quiero que se mantengan eso en mente. Lo que dice, todos los días se realizaba la procesión hasta el estanque, como establecimos, así lo es. Pero la procesión del último día fue diferente. El último día se llamaba Hoshana Rabbah, el gran día de la fiesta. Hoshana o Hosanna significa Señor, sálvanos. Es una referencia al Salmo 118, verso 25. Oh Señor, sálvanos. Oh Señor, concede el éxito. Recordará que este versículo se recitó mientras se derramaba el agua sobre el altar. Este versículo, de hecho, todo este salmo adquiere mayor significado durante este último día de la fiesta. Y interesantemente, por eso fue que decidí buscar y me está diciendo que vete al salmo porque esto es lo que significa toda la fiesta. Eso fue lo que terminé haciendo en mi momento de nervios. Y dice, durante los primeros 6 días del festival, los sacerdotes llevaron el agua al templo con 3 toques de trompeta. Pasaron una vez alrededor del altar y luego se derramó el agua. Pero en el 7º día hubo 7 vueltas alrededor del altar y 3 veces 7 toques de trompeta. A medida que se realizaban los 7 circuitos alrededor del altar, la gente gritaba cada vez, Anna Hoshiana, Anna Elna, Hoshana Behoshiana. Por favor, trae salvación ahora. Por favor, Elohim, por favor, salva y trae la salvación ahora. Con cada circuito, el canto se hacía más fuerte y más intenso. Y os pasa aquí cuando estamos adorando y se siente ese poder en el cual está el Espíritu Santo y estamos todos enfocados en la oración al Eterno. Imagínense, no sé, millones de personas haciendo esto. A mí se me paran los pelos de solamente pensarlo. Ok. El grito del pueblo resonó por todo el templo. Oh Señor, oh Elohim, oh Jehová, sálvanos ahora, te suplicamos. Sálvanos ahora. El agua fluía sobre el altar y se derramaba sobre las piedras del pavimento y bajaba los escalones. Y tenemos que entender que este salmo tenía un contexto muy importante para ese tiempo, porque el pueblo estaba siendo oprimido. Estaba de Roma, no solamente estaba Roma, pero estaban líderes que estaban con Roma. Y no estaban ayudando al pueblo. Estaban vendiendo el honor de Elohim al pueblo. Estaban tratando de ser los protagonistas de la historia. Ellos no eran los malos, ellos eran los buenos. Y cada cual que les contradecía, eran los malos. ¿Ok? Tenemos que entender que el mensaje es lo siguiente. Tienes que tener toda la perspectiva. Tienes que estar dispuesto a estar en ambos lados para poder tomar la decisión. ¿Ok? El pueblo estaba en opresión. Y no es tan diferente ahora. No tenemos tanta diferencia. Tenemos opresión, pero tenemos que tener el enfoque. George Buffett, ese es el enfoque. ¿Qué él quiere y cuál es su voluntad? ¿Ok? Ok, ahora. Yeshua. Juan 7, verso 1 al 5 dice lo siguiente. Después de esto andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los líderes judíos intentaban matarlo. Y decía a los judíos, y sí, le puse los líderes judíos, porque esas eran las personas que estaban en contra de ellos. Porque la escritura es clara, muchísimos lo seguían. ¿Ok? Y vuelvo, a mí me encanta, mi deseo es poder aprender el hebreo, como dice el pastor, y también el griego, pero yo soy medio loquito, yo quiero aprender muchas cosas. Pero eso es lo que yo quiero. Ahora, no creo que voy a encontrar la verdad completa ahí. Entiendo que, aunque haya mano pelúa, como dice el pastor, en la escritura, Elohim no va a dejar, y esa es la ironía del hombre. El hombre cree que va a poder cambiar la voluntad del Eterno.
En el simple castellano o en el inglés, la voluntad del Eterno está ahí. Por más que traten de desvirtuarla, ¿ok? Solo tenemos que buscarla. Ese es el punto importante. Ok, como dije, los líderes judíos intentaban matarlo. Estaba cerca de la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, esto es bien importante, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aún sus hermanos creían en él. Interesante, ¿no? Al que crees que es tu hermano, no lo es. Pero ves la perspectiva de los hermanos. Vete. Tú no eres el protagonista de esta historia. No se trata de ti. Ve, Yeshua, haz los milagros allá. Los milagros de Yeshua no eran porque él quería ser el protagonista. Eso era el toque de la historia. ¿Ok? Dice, Yeshua le respondió, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo. Y le puse cosmos ahí porque son palabras que nos han enseñado el pastor Gabriel y también el pastor Walter y Rico. Cosmos, ¿verdad? ¿Qué significa cosmos? Orden, ok. Dice, no puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿El mundo o el orden del mundo? ¿Y por qué no odiaban a los hermanos de Yeshua? Porque no estaban siguiendo el orden correcto. Pero ellos son los protagonistas de la historia. Y Yeshua, en su mente, quiere ser el protagonista. No tenían la perspectiva que Yeshua quería llevar. Estaban perdidos en el PTSD religioso. No estaban enfocados en el propósito. ¿Ok? Dice, subid vosotros a la fiesta, le dice Yeshua. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo, o kairos, ¿qué significa qué? ¿Ah? Yes, tiempo señalado, aún no se ha cumplido. Pero qué interesante, la contestación es bien directa y bien específica, en un orden específico. ¿Cuál es el tiempo que se le dio? ¿Y quién le dio el tiempo? Ahí hay obediencia. Ok. Y lo buscaban los judíos, lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los líderes judíos. Ahora, Juan 7, 14 al 18 dice, pero a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba, y se admiraban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Yeshua respondió y dijo, mi divinidad no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá la divinidad. Es de Elohim. Y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Dice eso? Mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Presten atención. No se trata de protagonismo. No se trata quién tiene o no tiene. Obedece. ¿Qué tendrás si obedeces? Israel, primogenitura tiene. Si obedece, si no obedece, va afuera. Se le dio carta de divorcio, ¿o no? ¿Y a Judá se le dio qué? Misericordia. ¿Por amor a quién? Por amor a Abraham. A Abraham y a David. Si no fuera por ellos, también para afuera. Ahora bien, todo tiene orden. Mente abierta. ¿Ok? Dice, mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Yod-Heh-Vav-Heh conocerá la doctrina, la voluntad que es de Elohim. O si yo hablo por mi propia cuenta. No se estaba promoviendo él. Él no quería ir a la fiesta a promoverse él y su milagro y su poder. Se trataba de su Padre que estaba en los cielos. Tenemos que estar enfocados en la voluntad del Eterno. ¿Qué quiere Él? ¿Cómo nos vamos a elevar? Porque usted puede hacer la matemática. Que Yeshua se habló a Él mismo por toda la Escritura. O puede entender que hay una voluntad que Él estaba cumpliendo. ¿Ok? Y dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay injusticia en él. Y eso es bien importante porque eso es lo que lo hace a él justo de representarnos. Si alguien quiere debatirle a usted a Yeshua, tiene que entender que él representa a su Padre. Eso es lo más importante. Todo lo demás se ajustará en ese tiempo. Lo que nos importa a nosotros es que él obedeció a su Padre como se le esperaba a su pueblo. Y gracias a él podemos nosotros estar aquí regocijándonos en expectativa. Pero no me voy a adelantar, me estoy adelantando. Ya, voy a tomar agua porque PTSD no. ADD. Ok. Hoshana Rabbah. Ok. So, entendemos que Yeshua fue parte de esta ceremonia. Ok. So, antes que yo lea esto, déjame darle para atrás. A ver si puedo hacer esto. Vamos a hacer lo que yo hice. Ay, se ve chiquito. Espérate. ¿That good enough? Okay. Ya tiene ese. Hasta ahí llegó. Okay. Mi lectura. Aquí va. So, esto es lo que se estaba diciendo durante la ceremonia de Hoshana Rabbah. ¿Ok? Alabá a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué allá y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Todas las naciones me rodearon, mas el nombre de Jehová yo los destruiré. Me rodearán y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Me rodearán como aves, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es de Yahweh, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentía. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré a Yah. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová.
y nos gozaremos y alegraremos en él. Y ahora es que entra. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová, os bendecido. Jehová es Elohim y no nos ha dado luz. Atar víctimas con cuerdas en los cuernos del altar. Mi Elohim eres tú y te alabaré. Elohim mío, te exaltaré. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Ok. Esa me tocó un poquito. Ok. Mientras esto estaba pasando, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. ¿Por qué Yeshua tenía la autoridad de decir estas cosas? Si usted prestó atención a ese salmo, yo me imagino a Yeshua meditando en esas palabras, porque en un pueblo solo estaba Él, digno de poder decir: a través de mí ustedes recibirán salvación. Tenemos que entender esto. Adán en el Edén, sigo diciendo en el desierto. Adán en el Edén, ¿a quién tenía? Yoreh-Babel. Noah, ¿siguió la voluntad de quién? Si él no hacía el arca, ¿qué le pasaba? Josué cuando entró, y este es tan impactante, cuando Josué entró a Egipto, después que lo vendieron, lo maltrataron, lo querían matar, José, perdón. Cuando lo querían matar, lo vendieron, su familia, sus hermanos. Él llegó a Egipto. Y la palabra es tan consistente, dice: y porque obedeció la voluntad de Yoreh-Babel, porque obedeció la voluntad de Yoreh-Babel, porque obedeció la... Así, fue como que de momento cuando entró a Egipto, eso fue lo único que escuché cuando leí. Y de momento, ¡pum!, segundo en mando. ¿Se trataba de Josué? De José. Perdón. ¿Se trataba de él? ¿Se trataba de los profetas? ¿Se trataba de Moisés? Y entiéndame, yo no... Créame, yo no lloro, yo no casi lloro por ese salmo porque yo quiero minimizar a nuestro Mesías. Créame que cuando yo leo ese salmo, yo no soy el que represento eso. Yo estoy muy consciente de mi puerta. Pero estoy muy consciente de escuchar su voz. Porque eso es lo único que me lleva a esa puerta. Porque si no la escucho, va a estar ahí. Y el que llega, llega. Y al que no, se le cierra. ¿Ok? Vamos a leer un poquito. Vamos. Dice Isaías 44, 1 al 5. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Hay orden, ¿ok? Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, en quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el seca de él, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las
riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Israel, de Jacob. Y el otro escribirá en su mano a Jehová, y ese se apellidará con el nombre de Israel. Y entendiendo la ceremonia, porque es interesante, el libro de Juan establece Hoshana Rabbah en el capítulo 7, séptimo día de la fiesta, y en el próximo capítulo establece que a la mañana o un poquito más tarde, en el octavo día, Yeshua dice lo siguiente. Otra vez, Yeshua le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora pues, Jehová, el que me formó del vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregar a Israel, porque estimado seré los ojos de Jehová, y el Elohim mío será mi fuerza. Él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y restaurar al resto de Israel. Pero también te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Aquí está porque nos estamos regocijando en esta fiesta. Isaías 61 al 4 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vienen hacia ti. Pueblo, regocíjese, porque el príncipe de paz y el león de la tribu de Judá, el rey que Yod-Heh ha escogido, el creador del universo, viene pronto. Hag Sameach Sukkot. All right. ¿Cómo te quedó el ojo? Ay, Padre Santo. Ustedes no saben cómo yo amo a este muchacho. Lo amo con todo el corazón. Y se ha convertido en un discípulo de esta casa, de verdad. Ese muchacho, cuando yo llego aquí temprano, él llega aquí temprano. Cuando empezamos a estudiar, ahí está, abre su computadora y se pone a estudiar y escucha, presta atención. Y después en las conversaciones que tenemos, hablamos de lo que estamos hablando. No peleamos, no discutimos, mire, con esa paz que él lo hace. Y ahí yo veo el carácter de un buen discípulo. No mi discípulo. Yo no tengo suficientes méritos para tener un discípulo como él. Pero Yeshua sí. Y es un discípulo de Yeshua. Y veo su corazón y le agradezco al Padre por tu vida, por haber llegado aquí a Casa de Israel y esperando y anhelando que continúe lo que está haciendo. ¿Verdad que sí? Apóyelo, felicítelo, aúpelo, ayúdelo. A él y a Flor. Flor es la que ha hecho este hombre. ¿Verdad? ¿Verdad? Amén, ¿verdad? amén. No solamente como lo trata, sino porque por el respeto y porque cuando hay que mandarlo para la iglesia, ¿sabe qué hace, verdad? Gracias, Alex. Gracias. Maravilloso. A los que nos están viendo por
Facebook y por YouTube. Gracias por estar con nosotros. Sígase gozando en su casa, donde quiera que esté. Nosotros nos gozamos acá, porque la fiesta continúa. Amén. Shalom. Bueno, ¿hay algo?